pasamos ya a otro tema y relacionado con el mundo, con lo que nos está rodeando, con la cantidad de noticias que genera la presidencia de Donald Trump. Y en términos generales vamos a hablar un poco sobre la situación en Venezuela, porque hay que decir que desde que Maduro fue retirado del poder, que los estadounidenses lo tomaron y lo sacaron de su país para enfrentar cargos penales en Estados Unidos, las noticias no dejan de ocurrir. Hoy, por ejemplo, ya se sabe que se empezó a liberar a presos políticos, un gesto de buena voluntad, como lo describe la presidenta Delcy Rodríguez, que también afirmó que no ve mal que las relaciones económicas sean a partir de ahora con Washington, porque Washington ya adelantó que toda la producción de petróleo de Venezuela la van a administrar ellos y que esperan que los venezolanos compren solo producto estadounidense con las ganancias que se generen del petróleo. Está todavía muy incierto cómo va a quedar la situación de este tutelaje que Estados Unidos va a tener sobre Venezuela mientras se da una transición a la democracia, pero de momento sabemos que figuras cercanas a Nicolás Maduro y al chavismo son quienes dirigen al país. Y por el otro lado, la administración Trump en esta semana ha demostrado de nuevo interés por Groenlandia, ya sea anexándola, comprándola, invadiéndola. No hay claridad tampoco de qué es lo que quiere pasar, lo que quiere hacer, pero sí ha dicho que es del interés de Estados Unidos y del interés de Groenlandia que Estados Unidos tome el control de ese territorio. Como les digo, es mucho lo que tenemos que hablar con el embajador Luis Alberto Padilla, quien es presidente y fundador del Instituto de Relaciones Internacionales e Investigación para la Paz, IRIPAZ, que ya nos acompaña por la línea telefónica, Juan Carlos. Sí, por supuesto, embajador, me da mucho gusto de saludarlo, desearle muy feliz año 2026, darle las gracias por siempre estar dispuesto a platicar con nosotros. Y mi pregunta inicial es: ¿tiene sentido ir tras el régimen de Maduro y mantener a la base chavista al frente del país? Me da mucho gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, y también les deseo un buen año a ustedes dos, a usted, Juan Carlos, y también a Beatriz, por supuesto. Y gracias por contactarme respecto a esta penosa situación que estamos viviendo en América Latina. Así es que, bueno, con relación a su pregunta concreta y a algo que dijo hace un momentito Beatriz, que le escuché, miren, en realidad no deberíamos caer en yo diría, los medios de comunicación. Estamos expuestos, o están expuestos los medios de comunicación, pero todos los ciudadanos estamos expuestos también, sobre todo en esta época de la llamada post-verdad, ¿verdad? Estamos expuestos a los fake news y a las interpretaciones que se dan en la mayoría de medios que no por casualidad se alinean normalmente con sus respectivos gobiernos, y en esto estamos, estoy pensando principalmente en los medios estadounidenses, ¿no? De periódicos tan serios como el New York Times o el Washington Post, hasta, qué sé yo, el Miami Herald o cualquier otro diario. Igual sucede en Europa con El País o Le Monde, en fin. Así es que hay mucha tergiversación de lo que realmente ha ocurrido, yo diría, porque como ustedes preguntan acertadamente qué sentido tiene secuestrar, porque esa es la palabra que hay que utilizar, ¿no? En inglés, kidnapping, ¿no? Al jefe de Estado de Venezuela, y después dejar que el gobierno siga en manos, como ustedes dijeron, chavistas. Bueno, yo diría que en realidad es un régimen distinto de los que han gobernado nuestros países a lo largo ya de más de 25 años, y por eso ha sufrido las sanciones y la intervención norteamericana casi desde el inicio, ¿no? Porque el intento de golpe de Estado que hicieron los americanos a principios de siglo no hay que olvidarlo. Entonces, así las circunstancias,
la primera cuestión que hay que tener claro es imposible que tutelen el tutelaje de un régimen que no se ha cambiado. Beatriz, ¿se da cuenta usted en eso? Si no se ha cambiado el régimen, ¿qué es lo que van a tutelar? Yo solamente cito lo que están diciendo las autoridades estadounidenses, que lo tutelarán. Sí, pero no es posible tutelar un régimen que no se ha cambiado. Y no se ha cambiado, ¿por qué? Dicho por el mismo Trump. Él dijo, no vamos a entregarle, bueno, en primer lugar, no son ellos los que deberían hacer entrega de ningún régimen a nadie, porque Estados Unidos no, y el presidente de Estados Unidos representa al pueblo venezolano, ni mucho menos, ¿no? Entonces, no son ellos quienes deberían entregar el gobierno de Venezuela a quién, a la señora María Golpista Machado, y pues creo que no viene al caso, ¿no? No viene al caso ni siquiera mencionarla, porque el señor Trump dijo claramente que ella no iba a recibir el régimen, ¿no? No iba a ser la depositaria de su confianza para conducir los destinos de Venezuela, si lo queremos decir eufemísticamente, ¿no? La Premio Nobel de la Guerra. Entonces, ¿dónde están esos votantes y ese electorado opositor que ganó las elecciones? ¿Qué pasa con esa oposición? Si tienen que seguir gobernando con el régimen chavista, como se le conoce, ¿no? Ahí hay una contradicción que hay que tenerla clara, porque efectivamente como que no cuaja la cosa. Tampoco cuaja la idea esta de que el petróleo, bueno, Trump dijo con toda claridad ya que no es el asunto del narcotráfico ni nada de eso, sino que lo que les interesa es el petróleo, y que ya se aseguró el suministro no sé de qué cantidad de millones de barriles. Él habla de entre 30 y 50 millones de barriles, embajador. Sí, exactamente, pero bueno, eso es lo que la Chevron ha recibido, en parte de las, digamos, ya venía siendo exportada esa cantidad a través de las negociaciones y del trato o contrato, como le querramos llamar, que ya los venezolanos, el gobierno de Maduro tenía con la Chevron, o la Chevron, no sé cómo no se dice, ¿no? O sea, que eso ya es parte, sí, es cierto, se está suministrando, pero esa es una negociación que se llevó a cabo desde hace algunos años o meses, no sé cuánto, pero es algo que ya existe, pues no es que estén haciendo una concesión y ahora, y no quiere decir que no vaya a haber posibilidad de que se exporte petróleo a Estados Unidos, porque esto el mismo Maduro había dicho que era parte de lo que se podía negociar con Estados Unidos. Embajador, entonces, ¿qué sentido tenía sacarlo? Fíjese que el sentido que tiene, y esto hay que verlo así, Juan Carlos, mire, Estados Unidos, aunque parezca, bueno, la fuerza militar es lo más poderoso que tiene Estados Unidos en este momento. No solo la fuerza militar, no solo el ejército. Recordemos que son 2 millones de hombres sobre las armas, son 2 millones de tropas, de las cuales un 10%, o sea, 200,000 hombres están afuera de Estados Unidos. Y solo por decirles algo, en Alemania y en el Japón, ustedes lo pueden chequear, o cualquiera de los oyentes puede hacerlo. Ahora, a través del internet, eso es muy fácil. Ustedes ponen tropas americanas estacionadas en Japón, tropas americanas estacionadas en Estados Unidos. Son más de 50,000, 60,000 en Alemania y en el Japón. Nada más ahí, ¿no? Que son 200,000 por todos los que están afuera de Estados Unidos. O sea, el ejército es lo más poderoso que tiene Estados Unidos, eso no cabe la menor duda, y el complejo militar industrial, que es el Deep State, que desde atrás realmente gobierna Estados Unidos. Entonces, la pregunta, ¿qué sentido tiene? Bueno, tiene un sentido simbólico de gran importancia, porque frente a una situación en la que Estados Unidos está en retroceso en todo el mundo, y se ha tenido que enfrentar a Rusia y a China, que son sus rivales a escala geopolítica mundial, una demostración de fuerza, pero es micromilitarismo, vean ustedes, es micromilitarismo. La OTAN ha sido derrotada y Estados Unidos por consiguiente, porque él es el gran
el gran conductor de la OTAN, el que la creó y el que la mantiene y el que le suministra armamento y todo. La OTAN ya ha sido derrotada en Ucrania, por eso están en retroceso y han tenido que negociar con los rusos. Entonces acá esto es una demostración de fuerza que además proviene, y esto hay que tenerlo claro, proviene de este documento que acaban de publicar, que es la nueva estrategia de seguridad nacional, en donde dicen con toda claridad que en vista de que han tenido que retroceder en el resto del mundo, sobre todo en relación a Ucrania, como ya les dije, entonces se van a ocupar de su traspatio, la doctrina Donroe, como le dicen ahora, de Donald para en lugar de Monroe, Donroe, ¿no? Y van a qué sé yo, ejercer su dominio de la manera más brutal, ¿no? Como ya lo demostraron en el caso de este venezolano en el traspatio, o sea, nosotros. Embajador, en ese contexto, ¿cómo evalúa que se haya extraído, que se haya secuestrado, como usted lo describió, a Nicolás Maduro de Venezuela para que enfrente cargos de narcotráfico semanas después de que se anula la condena impuesta al expresidente hondureño Orlando Hernández, que fue condenado por un jurado federal de Estados Unidos por traficar hasta 40 toneladas de cocaína a Estados Unidos, una aseveración que él mismo hizo? Justamente, Beatriz, vea, usted mismo me lo está poniendo en bandeja de plata. Mi respuesta, ¿por qué? Porque efectivamente no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con temas de narcotráfico. Entre otras razones, porque ya todos lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que no es... bueno, es más, recordemos esto que es fundamental. Ya el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya quitó el cargo ese famoso que le estaban haciendo de narcoterrorismo, no sé qué diablos, por el cartel de los soles, porque el cartel de los soles no existe. Y lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En la primera comparecencia ante juez que hizo Maduro en Nueva York, en la que se declaró inocente, por supuesto, pero además, y esto es muy importante, Beatriz, se declaró prisionero de guerra. Ténganlo, que todo el auditorio y ustedes mismos lo tengan muy claro, porque esto tiene que ver con una cuestión muy importante que es el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra. Ahí está establecido que cuando en acciones de guerra de un Estado contra otro, como en el caso que hemos constatado de la semana pasada, ¿no?, respecto a Venezuela, es una acción de guerra, claramente, ¿no?, una invasión de un país soberano, Estados Unidos, contra otro país soberano, en este caso Venezuela, que tuvo un gran éxito, eso nadie lo va a negar, ¿no?, la operación militar. Secuestraron al presidente, pero el presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, que lo decapitaron, ¿no?, descabezaron a las Fuerzas Armadas venezolanas, en ese sentido, su propio comandante en jefe se ha declarado en Nueva York prisionero de guerra. Al ser prisionero de guerra se le deberían aplicar sus derechos, quedan enmarcados dentro de las convenciones de Ginebra de 1949, de las cuales a las cuales pertenecen tanto Venezuela como Estados Unidos, o sea, es un tratado. Claro, a Trump le importan un bledo los tratados, eso ya lo sabemos, pero en todo caso los jueces no, y un tribunal en Nueva York tendría, sobre todo si la justicia americana es independiente del poder ejecutivo, esperemos que así lo demuestren, ¿no? Entonces tendría que admitir que se trata de una acción de guerra y por tanto, si se les reconoce el estatuto jurídico de prisionero de guerra, no debería haber proceso. O sea, Maduro debería quedar como prisionero de guerra y detenido indefinidamente, eso sí, hasta que terminen las hostilidades, ¿verdad? Hasta que cesen las hostilidades del gobierno de Estados Unidos contra el de Venezuela y eventualmente ser liberado. Eso sería desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. Ahora, desde el punto de vista del derecho interno de los Estados Unidos es otra cosa. Vamos a ver cómo fallan los jueces. Embajador, yo quisiera preguntarle, cuando vemos lo que está sucediendo, donde además Estados Unidos está tomando control de buques petroleros y que estos no puedan estar operando y sacando crudo de Venezuela,
¿Hay un tercer afectado? Cuba, por ejemplo, que no tendría suministro de petróleo venezolano, que es el 40% de su suministro a nivel general. ¿Hay alguna forma de que Cuba salga indemne de esto? Mire, no solo no hay forma de que salga indemne, sino que ya los 32 cubanos que estaban resguardando a Maduro, cuidando como ustedes quieran, y que murieron en acción. Dicho sea de paso, vean ustedes, es interesante porque Estados Unidos no reconoce haber tenido bajas, ¿no? No reconocen, pero ya sabemos que Trump es el campeón de las mentiras en este mundo, de los fake news. Entonces eso hay que verlo con un gran usalis. ¿Cuántas bajas, así se dice en términos militares, tuvieron los americanos? Es cuestión que está por verse. Pero sí, efectivamente, fue exitosísima porque sobre todo, bueno, ya hay un traidor, ya hay un general del ejército venezolano que ya está sindicado de traición y todo, que fue el que aparentemente impidió que se derribaran a estos helicópteros y todo, y pasó la información de en dónde realmente estaba Maduro, porque él cambiaba de lugar para pernoctar todas las noches, en fin. O sea que desde ese punto de vista, desde el punto de vista estrictamente militar, sí que fue un éxito la acción de los americanos, pero su pregunta exacta, ¿cuál fue? Recuérdamela. Si Cuba puede salir indemne, me refiero al bloqueo parcial que está haciendo del crudo venezolano de Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces, mire, mi respuesta es, en primer lugar, no salieron indemnes por lo que ya estábamos comentando, que a mí se me escapó la onda. Ya tuvieron víctimas mortales, ¿no? Y habría que ver cuántos fueron los venezolanos que cayeron en la batalla, pues, porque fue una acción de guerra, claramente. Venezuela no ha dicho ni nombres ni ha dado números. Parece que fueron numerosas las víctimas, se cuentan por centenares, ¿no? Pero no han dado una información oficial, al menos que yo esté enterado. O sea que eso, ya hay víctimas de parte del lado cubano, pero por ese lado yo le diría sí, efectivamente. No solo, bueno, hay que tener presente que el 60%, ustedes dijeron el 40% del suministro de petróleo le llegaba de Venezuela, el otro 60% le está llegando de México. Entonces no solo están en la picota, digamos, o expuestos a este peligro que es el señor Trump, un peligro mundial, yo diría, los cubanos, sino también los mexicanos, también el gobierno de México. Y Cuba especialmente, porque ustedes saben que Marco Rubio es de origen cubano, y Marco Rubio es realmente un halcón radicalísimo que se ha propuesto, se propuso y ya lo logró en el caso venezolano, pues, llevarse preso al jefe de Estado, detenido, capturado, como dicen ellos, pero secuestrado como debería decirse correctamente, me parece a mí, porque es un acto de agresión en el que en un acto de guerra capturan a un importante, al más importante, porque es el jefe de Estado, ¿no?, de otro país. Así es que desde ese punto de vista están expuestos, por supuesto, los cubanos. Esto va a seguir, esto no va a parar ahora en lo de Cuba. Va a continuar. Embajador, vamos a la pausa, pero regresamos para seguir conversando con usted unos minutos.
Tenemos unos minutos más con el embajador Luis Alberto Padilla y vamos a aprovechar para conversar sobre el otro tema para el cual lo convocamos. Embajador Padilla, se empieza a elevar otra vez la retórica de qué va a pasar con Groenlandia, un territorio que pertenece a Dinamarca y que el presidente Trump ha dicho que de alguna manera o de otra se hará de él. ¿Qué nos dice de eso? Bueno, mire, Beatriz, yo le diría que es la misma política atrabiliaria y absolutamente contraria a los intereses reales de los Estados Unidos. Yo le diría, hay que escuchar al profesor Mearsheimer, que es un distinguido profesor de la Universidad de Chicago, para convencerse de que efectivamente este tipo de acciones son contrarias al interés de los propios Estados Unidos, porque Estados Unidos, vaya que tiene un lugar importante que ocupar, que ha ocupado siempre, por supuesto, pero un lugar importante que ocupar como un país normal en el mundo, no como un imperio, ¿verdad? La época de los imperios ya pasó, estamos viviendo otra época, una época de multipolaridad mundial, y los BRICS son el mejor ejemplo de ello, ¿no? Así es que estas actitudes o estas decisiones, porque realmente son decisiones ya, en el caso de Venezuela fue una decisión, en el caso de Dinamarca con relación a Groenlandia, la gran isla de Groenlandia, que está casi deshabitada porque solo tiene 50,000 habitantes, todos ellos inuit, o sea, pueblos originarios de la región del Ártico, ¿no? Pero que están ellos sí bajo la tutela, al menos en política exterior, porque en política interna ellos tienen su propio gobierno de Groenlandia, pero están bajo la tutela en materia internacional por razones históricas, porque fue el país que colonizó Groenlandia, de Dinamarca. Pero Dinamarca es un miembro de la OTAN, como todos sabemos, de la Alianza Atlántica, y ya se reunieron en París los jefes de Estado de la Coalition of the Willing, así se autodenomina, la coalición de voluntarios que quieren seguir la guerra estúpidamente en Ucrania, porque esa guerra ya está perdida, pero en ese sentido le llevan la contraria al señor Trump, que ya decidió retirarse de la contienda en Ucrania, por esas mismas razones que les he expresado, porque como que se hubieran reservado sus respectivas esferas de seguridad, como les llama Jeffrey Sachs, no tanto esferas de influencia, pero sí esferas de seguridad, las tres grandes potencias que están ahora dirigiendo el mundo, que son China, Rusia y Estados Unidos, y por tanto Estados Unidos se reserva su esfera de seguridad en el hemisferio, y que no se nos olvide, Groenlandia efectivamente forma parte del hemisferio, o sea, de esta parte del mundo, ¿no? Es decir, lo vemos geográficamente, está ubicado en lo que podríamos llamar el continente americano, no solo en la parte ártica. Ahora, que eso lo lleve a cabo está por verse todavía, pero no me extrañaría que lo hicieran, Lo que pasa es que eso significaría, eso sí, creo yo, el fin de la OTAN, porque ya en esa reunión de París, ellos convinieron que en caso de que se llevara a cabo una acción de esa naturaleza, estarían invocando el famoso artículo 5 del Tratado de la OTAN, que los obliga a todos a defenderse frente a una agresión exterior, pero es increíble, pero esa agresión provendría de los propios Estados Unidos. Entonces, ya sabemos que a Trump le importa un comino el derecho internacional y los tratados, pero ¿cómo van a solventar eso los europeos? Yo creo que eso sería la ruptura no solo de la OTAN, sino en buena medida sí el distanciamiento que ya existe de Trump con los europeos, llegaría a una situación de no retorno. Embajador Padilla, gracias por su tiempo. Habrá muchas razones para conversar este año. Aprovechamos para desearle un magnífico 2026. Nosotros seguimos adelante aquí en Hora 15 con otra entrevista. La entrevista.